Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Cristo vive y nos quiere vivos. Este es el grito, el canto, la aclamación de la Pascua. Cristo vive y nos quiere vivos. Y ciertamente es lo que queremos anunciar y sobre todo vivir en este tiempo pascual. Buenas tardes tengan todos. Buenas tardes, Padre Obispo. ¿Cómo está hoy? Muy bien, gracias a Dios. Llegamos a la mitad de la semana. Eso es así. Entonces, si mitad y mitad, vamos pronto a celebrar los 20 años de la beatificación de Carlos Manuel, y 20 más son 40, y con 40 logramos la meta. ¿Cuál meta, hermana? ¿Cuál meta? Una meta que tiene Radio Maratón este año de Católica Radio 88.9. Que se irá descubriendo poquito a poco. Así que con 40 llegamos a la meta. Apúntalo. Seguro que sí, seguro que sí. Así que un saludo a todos los que nos sintonizan hasta ahora a través de Católica Radio 88.9 y a través de las redes sociales. Estamos celebrando este tiempo hermoso de la Pascua y vemos cómo los sacramentos hacen presente al resucitado. Ayer culminábamos la reflexión sobre el sacramento de la unción de los enfermos, ese sacramento de curación, de los dos sacramentos de curación. Dialogamos sobre la unción santa, que se unge a los enfermos pidiendo en fe su sanación, su curación, su levantamiento y sobre todo el perdón de sus pecados. Hoy, retomando en este tiempo hermoso de la Pascua, vamos a hablar de uno de los artículos de la fe que recitamos en el credo, sobre todo los domingos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Vamos a verlo a la luz del Catecismo de la Iglesia, qué significa esta expresión. Pero antes, oramos y pedimos al Espíritu Santo que nos asista y nos ayude. Ven, Espíritu Santo. Purifica la Iglesia. Renuévala, impúlsala. Transfórmala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Durante estos días, ¿verdad?, anunciamos a Cristo resucitado, pero surge una pregunta. ¿Qué lugar ocupa la resurrección de Cristo en nuestra fe? La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo y representa con la cruz una parte esencial del misterio pascual. Es lo que vamos entonces a profundizar durante estos días, en ese misterio de la resurrección que lo hemos visto desde distintos ángulos. Ahora lo vemos desde el artículo de la fe, este artículo que proclama que al tercer día resucitó de entre los muertos. Los que tengan el catecismo pueden buscar en el número 638. Les anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros los hijos, al resucitar a Jesús. Esta frase tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versos del 32 al 33, hace
una breve afirmación en la cual está constituido, por decirlo de esa manera, la buena noticia. Les anunciamos una buena noticia, de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, que somos sus hijos. ¿Cuándo? Resucitar a Jesús. Por eso estos días ese es el saludo, verdaderamente ha resucitado el Señor. Y lo decimos con fuerza, sí, verdaderamente ha resucitado. Las comunidades primitivas se saludaban más cortito, decían, Cristo ha resucitado. Amén, respondía la otra persona, dando de esta manera afirmación a esa profesión de fe, que como decía también hace un momentito este texto del catecismo, es la verdad fundamental en la cual está anclada nuestra fe. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual, al mismo tiempo que la cruz. Y hay un hermoso texto de la liturgia bizantina que dice lo siguiente: Cristo ha resucitado de los muertos. Con su muerte ha vencido a la muerte, y a los muertos ha dado la vida. Fíjate qué interesante, ¿no? La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe. Pablo dirá, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. No tendría sentido. Una fe creída, vivida por la primera comunidad cristiana. ¿Como qué? Como verdad central, como fundamento, como base. Y que ha sido transmitida por la tradición de la Iglesia de generación en generación. Esto se establece, se codifica en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial de ese misterio pascual, al mismo tiempo que la cruz. Pascua entonces paso de la muerte a la vida, y por eso este hermoso himno de la liturgia bizantina lo afirma: Cristo ha resucitado de los muertos, con su muerte ha vencido la muerte. Por eso a los muertos ha dado la vida. Los ha sacado del abismo, los ha sacado del no ser y los ha llevado al ser en plenitud, a la vida eterna. Es un acontecimiento entonces histórico y trascendente, va más allá, pasa el tiempo, el espacio, es una vivencia que nos hace vivir de una forma distinta, nueva, transfigurada, transformada. El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Así que es un acontecimiento, es decir, algo que sucedió, pero de verdad, no es una imaginación, no es una fantasía. Se dio en la historia. Y esto lo comprueba el Nuevo Testamento, pero también los libros de historia. Cuando uno ve las actas de la historia del pueblo de Israel, sabe que hubo un tal Jesús que fue crucificado. Lo que nos van a afirmar es que resucitó. Y ahí entra la fe. Ahí es donde entra el Nuevo Testamento. Ya San Pablo, hacia el año 56, puede escribir a los Corintios: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. Veamos pues qué recibe Pablo como antorcha de fe. Les transmití, si doy testimonio, les comunico en primer lugar lo que a mi vez yo recibí. Sí, yo doy el anuncio porque yo he recibido el anuncio. Y este anuncio me transformó, me encontré con Cristo y me transformó. ¿Cuál es ese anuncio? Que Cristo
Murió por nuestros pecados. Si la razón de la muerte de Cristo, ¿cuál es? Murió por nuestros pecados Nuestros según las pecados. Escrituras. Sí, liberarnos de nuestros pecados. No es una muerte simplemente por morir, no es que era una muerte con sentido, para liberarnos del pecado. Según lo afirman Las Escrituras. No solo murió, sino que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Ahí está el salto de la fe. Mira, que murió es un hecho comprobable. Que fue sepultado también. Uh-huh. Ahora, la clave está en que resucitó. ¿Cómo probarlo? ¿Cómo testimoniarlo desde el acontecimiento? Y por eso la resurrección, por más que uno busca palabras y expresiones, cuando uno trata de explicarlo racionalmente no se entiende. Es una vivencia, es una experiencia, es un encuentro. Que se apareció a Cefas, Pedro, y luego a los 12. El resto de la comunidad. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. Habla de la tradición que recibió. ¿De quién? De Gamaliel, que lo instruye, lo bautiza, lo incorpora a la iglesia. Esa tradición que es viva y que pasa de generación en generación. Cuando la recibe, después de su conversión, cuando cae, lo tumban, queda ciego. Esa ceguera física es expresión de esa ceguera espiritual que vivía, de su pecado, de soberbia, de haberse enfrentado al proyecto de Dios. Pero el Señor tuvo misericordia y en la puerta de Damasco comenzó una vida nueva. El sepulcro vacío. Vamos a ver entonces los elementos. Hemos meditado sobre la cruz. Vamos ahora a una breve reflexión sobre el sepulcro, pero el sepulcro vacío. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. En el marco de los acontecimientos de Pascua, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. Así que es un sepulcro, hermana, que es un sepulcro. Un cementerio, un lugar donde sepultan a los difuntos, a los muertos. Un hoyo. Uh-huh. Puede ser muy bonito, pero es un hoyo. Puede estar en la pared, puede estar levantado, puede estar en una tumba, ¿no? Uh-huh. Entonces el sepulcro, oír la palabra sepulcro, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Algo feo, algo oscuro, temeroso. Descomposición, huesos, peste. Es decir, muerte en definitiva. Pero resulta que en el sepulcro de Jesús está vacío. Entonces, interesante, miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia. No es en sí una prueba directa. Es decir, el que el sepulcro esté vacío no quiere decir que no es una prueba directa. Ahora bien, la ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podría explicarse de otro modo. A pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. ¿Por qué dice que se puede decir, explicar de otro modo? Pues una de las explicaciones, que la misma Evangelio lo cita, ¿no? Digan que se lo robaron, digan que lo sacaron, lo movieron, ya no está allí. Puede haber 20,000 razones, que dicen que lo enterraron allí, pero no lo enterraron nada, lo escondieron, y así sucesivamente. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Entonces, lo primero que tengo que descubrir es que había un sepulcro, pero estaba vacío. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció? Ahí es que empieza toda una reflexión, toda una búsqueda. Es el caso, en primer lugar, de las santas mujeres. Después de Pedro, el discípulo que Jesús amaba, afirma que al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Eso supone que constató en el estado del sepulcro vacío que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal
como había sido el caso de Lázaro. Entonces la resurrección de Jesús es un acontecimiento distinto, no es como el de Lázaro que se levantó y volvió a la vida. No, no es eso, es otra cosa. Es algo que rompe el tiempo, el espacio, irrumpe, ilumina, transforma. Por eso hay unos signos. Y cuando uno empieza con honestidad a reflexionar esto, se le abre un camino distinto, nuevo. Por eso la iglesia siempre nos invita a reflexionar en qué es la muerte. Y la muerte, lo que supone para un ser humano. Caminaba y ya no camina, hablaba y ya no habla, comía y ya no come. Por eso Jesús, al manifestarse, camina, habla y come. Son las tres señales, ¿no? Es interesante para que vean cómo se interpretan estos milagros, o mejor dicho, estos signos de por qué Jesús se aparece, por qué Jesús habla, por qué Jesús come, porque un muerto no hace esto, lo cual está indicando que hay vida, que ha habido un salto al más allá. Las apariciones del resucitado. Ahora vemos otro segundo aspecto, ¿verdad? Primero vimos un sepulcro que está vacío. Ahora, en esta afirmación, reflexionamos también sobre las apariciones. ¿Qué significa que el resucitado se aparece? María Magdalena y las santas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús, enterrado a prisa en la tarde del Viernes Santo por la llegada del sábado, fueron las primeras en encontrar al resucitado. Las mujeres privilegiadas, ¿no? Y es interesante porque los primeros testigos de la resurrección son las mujeres. Es un don que Dios ha regalado a la iglesia en este acontecimiento a través de la mujer. Así las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. Curiosamente, ¿y por qué se hace esto? Porque recuerden que Jesús está transformando unos signos en una sociedad donde el hombre era el primero, el privilegiado. Y la mujer rezagada, ¿verdad? En esta nueva vida, a partir de la resurrección, la mujer ocupa otro lugar. Y un lugar importante, es testigo, ha visto, anuncia, se acerca, comunica. En fin, podríamos sacar una serie de claves hermosísimas. Jesús se apareció enseguida a ellos. Primero a Pedro, después a los 12. Fíjate que hay una jerarquía, ¿no? Mujeres que se acercan. Jesús que se encuentra con ellas. Jesús que se acerca a Pedro. Jesús que confirma esa fe de Pedro y le anima a seguir hacia adelante. Padre, después de los otros 12. Sabe que algo que me parece interesante, y es el texto bíblico que se lee en la noche de la vigilia pascual, ¿verdad? El de la resurrección, las mujeres. Entonces ya ese mismo texto iba dando unos elementos clave a lo que iba a acontecer en el caso de Pedro, ¿verdad? Dicen las mujeres, ¿quién nos moverá la piedra? Y luego entonces, es lo que yo, según el texto bíblico, ¿verdad?, puedo interpretar. Entonces dice allí, ¿quién nos moverá la piedra? Pero entonces cuando le anuncia, dígale a los discípulos y a Pedro, a los otros no los llama por su nombre, simplemente a Pedro, dígale a los discípulos y a Pedro que lleguen a Galilea, porque se dirige hacia Galilea, que allí nos encontraremos. Entonces, piedra, Pedro, donde sobre esta piedra edificaré. Pienso que es un anuncio continuo de Jesús de lo que va a hacer, y usted acaba de mencionar la jerarquía, ¿ve? Va nombrando una jerarquía. Con una misión específica, no una jerarquía que manda, sino una jerarquía que tiene como misión y tarea confirmar la fe. Jesús confirma la fe de Pedro, se le presenta para que él a su vez confirme la fe de sus hermanos. No importa que hayas traicionado, a ti es el que te ha elegido, sé fiel y sigue adelante. Pedro, llamado a confirmar la fe en sus hermanos, ve por tanto al resucitado antes que los demás, y sobre su testimonio es sobre el que da la comunidad, exclama, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Sí, es que hasta que no habla Pedro, la comunidad no confirma. Por eso cuando vienen los de Maús y le comentan
dicen, verdaderamente ha resucitado. Ujú. Y Pedro confirma esta realidad. Y esa es la tarea del Papa, confirmar en la fe, esa fe que es base y fundamento de un camino nuevo, distinto, de un camino de resurrección, de un camino de nueva vida, de un camino de esperanza, de un camino que proyecta hacia la eternidad. Todo lo que sucedió en estas jornadas pascuales compromete a cada uno de los apóstoles y a Pedro en particular en la construcción de la era nueva que comenzó en la mañana de Pascua. Por lo tanto, hay un nuevo tiempo, un tiempo que no se mide con el reloj, es el cronos. El reloj es el cronos. El nuevo tiempo es un kairos, acontece, es algo que no se puede contabilizar, es algo que irrumpe, es algo que ilumina, transforma. Por eso las palabras es luz, es fuego, irrumpe, eso no se puede contabilizar, rompe un esquema. Y eso es la resurrección, romper un esquema de destrucción, de muerte, de piedra que aplasta a una piedra que ha sido removida, a una losa que ha sido quitada y a uno que ha salido, ha vuelto a, empieza de, envía a, manda a que, y así podríamos seguir sucesivamente haciendo frasecitas cortas, pero que llevan siempre la misma clave: el Señor, a Jesús, es verdad. Me lleva a mí a afirmar, es verdad, ha resucitado. Lo he podido comprobar, porque ha irrumpido en mi vida, porque me ha llamado, porque he podido hablar con Él, porque he compartido con Él, he comido con Él, me ha dado la paz, y en fin, toda una experiencia vital, existencial. Como testigos del resucitado, los apóstoles son las piedras de fundación de su iglesia. Base, fundamento, piedra, ¿no? Sostén. La fe de la primera comunidad de creyentes se funda en el testimonio de hombres concretos, conocidos de los cristianos y de los que la mayor parte aún vivían entre ellos. Lo mismo sucedía, ¿verdad?, en el testimonio que da Pedro. ¿Por qué Pedro puede hablar de Jesús? Porque lo conoció. ¿Y porque las comunidades cristianas pueden transmitir? Porque han conocido a uno que conoció. Y entonces esto se funda en la palabra. Y fíjate que esta es la predicación. Yo predico en base a una palabra que he recibido de un testigo de la resurrección, porque ese a su vez lo escuchó de otro, y así ese fuego se va encendiendo, se va transmitiendo. Ese rito de transmitir la palabra se simboliza en la vigilia pascual, cuando se toma luz del cirio y se va pasando uno a otro, se va comunicando. Entonces, algo que estaba totalmente oscuro, al final queda iluminado por pequeñas lucecitas, por pequeñas lamparitas. Es como el cielo estrellado, ¿no? En medio de la oscuridad de la noche, las estrellas alumbran, marcan un camino, una senda, una aventura nueva. Ellos, testigos de la resurrección de Cristo, son ante todo Pedro y los 12. Pero no solamente ellos. Pablo habla claramente de más de 500 personas a las que se apareció Jesús en una sola vez, además de Santiago y de todos los apóstoles. ¿Cuál es esa experiencia? ¿Cómo lo traduciríamos hoy? Pues piensen en una Eucaristía donde hay tantas personas reunidas, conectadas por una fe que les hace experimentar que Él está vivo. Y en torno a una mesa, con un signo sencillo, pan y vino, con una palabra que se escucha, podemos afirmar, es verdad, ha resucitado. Y de ahí las distintas aclamaciones, ¿no? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, oh Salvador del mundo, sálvanos. Tú que por tu muerte y resurrección nos has liberado, salvado, nos has arrancado de la muerte, del pecado. Y la iglesia esto lo dice no de boca, lo dice como una experiencia fundante, como una vivencia personal y comunitaria. Ante estos testimonios, es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico y no reconocerlo como un hecho histórico. Sabemos por los hechos que la fe de los discípulos fue sometida a la prueba radical de la pasión y de la muerte en cruz de su Maestro, anunciada por Él de antemano.
La sacudida provocada por la pasión fue tan grande que los discípulos no creyeron tan pronto en la noticia de la resurrección. Y no fue tan fácil creer. Ujú. Nosotros decimos, así que no, ellos lo habían visto muerto, habían visto todo el sufrimiento, habían visto cómo lo habían clavado, lo habían destruido, lo habían enterrado. Así que no es tan fácil. Pongámonos en su caso, si hubiéramos estado allí presencialmente. Y cuando uno se pone a pensar esto con seriedad, uno dice, pero ¿será posible? Fíjate que nosotros creemos en la palabra de una palabra, de una palabra, de una palabra, que está fundada en la palabra. Uno dice, wow. ¿No? Y lo podemos ver en el texto de los discípulos de Maús que iban hablando y dice, es verdad que hay algunas mujeres que nos han dicho, pero nosotros no. Todavía no creemos. Tuvo que Jesús, ellos invitarlo, quédate con nosotros, mira que atardece, y cuando vieron los distintos signos y desapareció, ¿cómo lo reconocieron? Al partir el pan. Una vez más, en comunión, en celebración, con un gesto concreto, específico, que dejó como signo de su presencia nueva, diferente y eterna. Los evangelios, lejos de mostrarnos una comunidad arrobada por una exaltación mística, nos presenta a los discípulos abatidos, asustados y asustados. Fíjate que es interesante porque no nos está ahí, ¡uy! Un misticismo fuera de... No, todo lo contrario. Tenían miedo, estaban asustados. Esa es la verdadera experiencia. Cómo se transforman, cómo cambian. Si no, hubiera sido una ilusión. Hubiera sido incluso un fanatismo. Hubiera sido una histeria colectiva. No, ellos estaban abatidos, estaban sin esperanza ninguna. Sin embargo, en esa situación de susto, de miedo, es donde el Señor se hace presente. Por eso no creyeron a las santas mujeres que regresaban del sepulcro, y sus palabras les parecían como desatinados. Pero ¿cómo vas a hablar tú de que está vivo si ese hombre lo mataron, si yo vi cuando lo enterraron? ¿Cómo me vienes tú a decir a mí? Ustedes están fuera de ley. Cuando Jesús se manifiesta a los 11 en la tarde de Pascua, les echó en cara su incredulidad y su dureza de cabeza por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Fíjate que el Evangelio es interesante, que no teme decir cuál era en realidad la experiencia que ellos habían vivido. Y que Jesús incluso lo regañó, ¿no? Les echó en cara. Por eso es, echarte en cara es regañarte. Y dice, pero ¿cómo es posible? Ustedes son unos incrédulos. Y mira que se lo había advertido, pero no es lo mismo llamar al lobo que verlo venir. Y no solo verlo venir, estar con el lobo. Entonces, ¿cómo fueron poquito a poco ir balando una cosa con la otra, entendiendo, y esto y lo otro? Y cómo esos relatos entonces comenzaron a tener sentido. Y cómo entonces la cruz se ilumina. Por eso hay un antiguo himno que se canta sobre todo en la Pascua, ¿no? La cruz gloriosa. Aquella cruz que había sido ignominio, muerte, destrucción, se convierte en luz, se convierte en gloria, anuncia victoria. Es distinta. Tan imposible les parece la cosa que incluso puestos ante la realidad de Jesús resucitado, los discípulos dudan todavía. Está ahí, pero ellos siguen dudando. No es tan fácil. Creen ver un espíritu. Creen ver un espíritu. No acaban de creerlo a causa de la alegría y estaban asombrados. Una frase muy nuestra, ¿no? Y es cierto, pero de verdad que está vivo. Tomás conocerá la misma prueba de la duda. Y en su última aparición en Galilea, referida por Mateo, algunos sin embargo dudaron. Así que incluso al final siguen todavía dudando, que no es tan fácil esto de la fe. Uno por don y regalo de Dios. Pero mire, cuando hay gente que se cuestiona, hay que respetar ese cuestionamiento. Por eso hay que saber esperar el momento de Dios. Por esto, la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe de los apóstoles no tiene consistencia. Es decir, hay gente que dice que eso fue que se lo imaginaron y al final acabaron creyéndose. No tiene consistencia.
por la narrativa que se ve en los evangelios, uno se da cuenta que no, que ahí pasó algo que realmente cambió radicalmente la historia, el tiempo, el momento. Fue algo que nos impactó de tal manera que cobró una fuerza tan extraordinaria que hasta hoy perdura. Perdura. Por eso, como nos dice, ¿verdad?, el catecismo, el acontecimiento histórico, si esto hubiera pasado y no tuviera relevancia, a lo mejor diría el evento, ¿verdad?, que se dio en un momento dado y ya se acabó, pero el acontecimiento perdura y es lo que celebramos año tras año nosotros. Por eso cuando nosotros hacemos Eucaristía no simplemente recordamos un evento, sino hacemos una actualización en el aquí y en el ahora de la historia. Y la misma experiencia que han tenido aquellos primeros discípulos es la que tenemos nosotros. Y es interesantísimo porque es que es una vivencia. Uno no sabe cómo explicarlo con palabras, pero está ahí. Y nos puede pasar, y el Señor nos puede decir así mismo de cara, incrédulos, qué duros son ustedes todavía que aún no comprenden, ¿verdad?, la palabra de Dios, los hechos que han ocurrido, que pasaron en un momento dado y que todavía son tan presentes para nosotros. Y es tan fácil pasar de un estado a otro. Se puede pasar de una liturgia bien vivida a después decir, porque hay un acontecimiento que te tumba, que te mata, que te destruye. La vida nueva que da Jesús es otra cosa. Por eso hay que estar continuamente en ese afán de renovarla, de afirmarla, de proclamarla. Y lo vemos, Padre, en estos textos pascuales que estamos leyendo, ¿verdad? Unos que estaban encerrados por miedo, no se atrevían a decir nada, no creían todavía, no estaban seguros de la resurrección, pero cómo después daban testimonio de Él, cómo hablaban, los encarcelaban, les daban y ellos seguían anunciando. Era como para acabarlo, ¿verdad? Ahora aquello de la expresión quizás vulgar pero real, muerto el perro se acabó la rabia. No, entonces fue que se cundió mal, entonces fue que eso se propagó. Es como el fuego, se encendió el cañaveral. Eso es. Por esto, ¿verdad?, vuelvo y repito, la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de fe de los apóstoles no tiene consistencia. Muy al contrario, su fe en la resurrección nació bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado. Lea esa frase otra vez porque es muy importante. Fíjese lo que dice. Muy al contrario, su fe en la resurrección nació. Su fe en la resurrección nació. Por eso es que se habla de un nacimiento nuevo, es vida nueva. Además, bajo la acción de la gracia divina, no es un raciocinio, no es por mis puños, es un don que Dios da, que Dios comunica, que Dios revela. De la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado. Por eso hablamos mucho de ese encuentro personal con Jesucristo. Mientras tú no tengas un encuentro personal con Jesucristo, donde tú lo experimentes vivo en ti, nos podemos cansar de hablar y de hablar y de hablar, y uno del otro mirará y no entenderá ni jota. Y esta es la causa, ¿no? Por eso a veces uno dice, es que yo no creo en Dios, y yo tengo que respetar eso. Yo no le puedo obligar a una gente a creer porque yo creo. Ahora, ¿qué me hace a mí creer? Y es cuando uno da entonces el testimonio. Es una experiencia, es un acontecimiento, es un encuentro muy mío, personal, en mi historia, en mi situación concreta, donde se transforma y se renueva la vida. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego.
Ser santo no es otra cosa que regocijarse y ser feliz. De Face Look, el look de la fe, a las 7:30 de la noche, aprenderás el secreto de la santidad. Conoce tus raíces cristianas en la historia de la Iglesia, Fe y Esperanza, a las 9 de la noche. Y en Porque tú eres importante, a las 9:40, te invitamos a ser tú mismo. Te invitamos a que participes de la Santa Eucaristía, transmitida de lunes a viernes a las 7 de la mañana a través de Católica Radio 88.9, 89.1 FM, Facebook Live y católicaradiopr.com, desde el oratorio Nuestra Señora de Guadalupe del Obispado en Ponce, Puerto Rico, presidida por el Padre Obispo Rubén Antonio González Medina. Te esperamos. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás. 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 Bien, continuamos compartiendo desde el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? En la primera parte, la profesión de fe. Hoy el tema, ¿verdad? Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y hemos visto el acontecimiento histórico y trascendente, el sepulcro vacío, las apariciones del resucitado. Y compartíamos al final de la primera parte del programa, muy al contrario, su fe en la resurrección nació bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado. Por lo tanto, es un regalo, es un don. Nace por esa acción de la gracia de Dios, esa corriente nueva de vida que brota del costado roto de Jesús, de una experiencia directa en la realidad que ellos viven, donde Jesús se hace presente. Por eso impacta en la humanidad. Y por eso, ¿cuál es el estado de la humanidad resucitada de Cristo? ¿Qué significa verdaderamente esa humanidad resucitada en Jesucristo? Su humanidad, su carne, ¿qué significa? Pues vamos a ver qué dice el Catecismo. El estado de la humanidad resucitada de Cristo. En el numeral 645 nos dice: Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto y el compartir la comida. ¿Por qué? Porque ahí es donde se prueba que una persona está viva. Si tú lo tocas y si tú comes con él. ¿Cómo eran esas comidas? ¿Cómo fue ese tocar? Eso es una experiencia. Y eso es una vivencia. Se sentó a la mesa, se sentó en la playa, comió el pescado, no lo comió. Esto trae todo una reflexión muy personal. Entiéndase lo que quiero decir. Es decir, trasciende. Hay que mirar lo que significa que me tocan. El tocar quiere decir que palpa, que se mete en la realidad. El comer, que se sienta conmigo. Pero no necesariamente físicamente. ¿Cómo es esto? Pues es lo que la Iglesia en el misterio de la fe trata de ayudarnos a entender. Cuando yo como la Eucaristía, por ejemplo, toco a Jesucristo, me dejo tocar por Él, el sacramento me une, es una vivencia. Uno trata de explicarlo, pero no encuentra palabras, porque es una realidad que te envuelve totalmente, es gracia, es experiencia de Dios. Les invita así a reconocer que Él no es un espíritu. Y cuando dice no es un espíritu, no es una cosa que anda por ahí aleteando, ¿no? Eso es un espíritu. No es eso. Aunque es espíritu, no es eso. Pero sobre todo a que comprueben que el cuerpo resucitado con el que se presenta ante ellos es el mismo que ha sido martirizado y crucificado, ya que sigue llevando las huellas de su pasión. Entonces mira las manos, mira el costado, ve las señales
y por las señales lo reconoce. Y uno a veces, ¿verdad?, conoce a una persona y pasan los años y no lo vuelve a ver. Quizás está más gruesa, más calvo, o el pelo rubio, o qué sé yo. Pero hay una señal que Pero hay algo. Pero tú eres fulano. Ajá. Y pues adiós el lunar, ese lunar inconfundible. Pues, por ejemplo, pues más que un lunar eran las manos, era el costado, eran las señales de la pasión. Por lo tanto, inmediatamente asocian y dice, es el crucificado, está vivo. Este cuerpo auténtico y real posee, sin embargo, al mismo tiempo, las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. No está situado en el espacio ni en el tiempo. Como estamos nosotros. Yo ocupo un espacio, yo ocupo un tiempo, un lugar. Pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere. Su presencia trasciende. Trascender es que está más allá de lo que físicamente yo puedo palpar o tocar o ver. Porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y no pertenece ya más que al dominio divino del Padre. Es otra realidad que trasciende lo que yo estoy acostumbrado a ver. Y esto solo lo entiende aquel que en gracia, en fe, lo descubre, lo vive y lo celebra. Por eso ponemos el caso de una liturgia, ¿no? Si usted cree verdaderamente en la presencia real de Jesucristo y lo celebra en la Eucaristía, usted siente esa presencia, usted lo experimenta, y es algo que, por más que uno busca palabras, uno busca expresiones, trata de, pero es que es algo más. Es que ve otra cosa, es otra situación. Es verdad que hoy es canto, es verdad que hoy es lectura, es verdad que ves un pan, es verdad que ves un ministro, pero todo eso te hace mirar otra cosa. Más allá. Es más allá. Es más allá. Eso te lleva, te hace visualizar en otro contexto tu experiencia profunda de la presencia del Señor. Por esta razón también Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer como quiere, bajo la apariencia de un jardinero o bajo otra figura distinta de la que le era familiar a los discípulos, y eso para suscitar su fe. Para que no se quede un estereotipo. Entonces hay que, perdonen, no quiero ser burlón, ni quiero, ¿verdad?, que me malinterpreten, pero hay mucha gente que a veces dice, ay, yo he visto a Jesucristo, y siempre lo ven de la misma forma. Una túnica blanca, el pelo rubio, los ojos azules. Eso es una imagen que tú proyectas. Jesús es otra cosa totalmente. Por eso el Evangelio nos lo presenta. Un jardinero. ¿Qué se iba a imaginar María Magdalena? Que ese jardinero era Jesucristo. ¿Qué se iba a imaginar aquellos discípulos que iban caminando? Que era Jesús. Era Jesús. Y era que tenía las vendas. Pues si llevaba vendas, pues mira las vendas. No. Por eso le dijo, miren. No, pero estoy hablando de los de Maús. A los de Maús no le dio que miraran nada. No. A los de Maús se les presentó como un caminante, como uno que va caminando. Se sienta a la mesa y entonces toma el pan, bendice a Dios y ¡tac! Ahí hacen el clic. Al otro están en la sala, ahí les presenta las manos, el costado. Aquel que están pescando y ese le presenta así en el camino y se le sienta allá a la orilla. Mira, tienen pescado. Es interesante, porque nosotros hacemos pescado. Y entonces, ay, yo en esa nube vi y no sé qué cosa, esas luces. Cuidado con eso, que no es así. La experiencia de la resurrección, el encuentro con el Señor no es de esa forma. ¿Puede darse? Puede darse. No digo que no. Por eso si ustedes ven, cuando uno lee la historia de algunos santos, ¿no? Pongamos esta última experiencia, la más cercana que muchas personas con devoción veneran y siguen, la devoción de la Divina Misericordia, ¿no? Que Faustina, Santa Faustina, percibe la presencia del Señor y lo describe con unos signos que a ella le dicen mucho, porque es su espiritualidad, el corazón, rayos, luz, hacen referencia al misterio pascual. ¿Te das cuenta? Todo esto es para decirte, es una presencia nueva, distinta, diferente. O Santa María de Alacoc,
que tiene también otra experiencia de Jesús, o Teresa del Niño Jesús, que en un momento determinado ve a Dios, ve a Jesucristo en un niño que está caminando por el convento, por decir, y así sucesivamente, ¿no? Hay una experiencia que el Señor permite en tu vida y en la mía para decirme, estoy vivo, aprende a verme, aprende a encontrarte conmigo. Y es más específico el Evangelio, en el hambriento, en el enfermo, en el encarcelado, en el desnudo. Esas son las presencias distintas y diferentes de una resurrección hecha realidad en el acontecer de hoy de nuestra historia. La resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena, como en el caso de las resurrecciones que él había realizado antes de Pascua. Es decir, no es que vuelves a hacer lo mismo que antes, como pasó con los ejemplos que va a poner ahora. Es distinto. La resurrección de Cristo es otra cosa. Rompe, hay ruptura, porque es algo nuevo. La hija de Jairo, el joven de Naín, La niñita, ¿se acuerdan? Lázaro. Y vuelve a lo mismo, está viva, denle de comida, porque un Lázaro no come, un muerto no come. El joven de Naín, ese muchacho que van a enterrar, lo toca. Los judíos no tocaban los muertos porque quedaban impuros y Jesús lo toca. Una forma de decir, me identifico contigo. O Lázaro lo saca de la tumba. Estos hechos eran acontecimientos milagrosos, pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener, por el poder de Jesús, una vida terrena ordinaria. Volvían a hacer lo que hacían siempre. Esa resurrección normal. Te levantas, trabajas, comes, desayunas, en fin. La de Jesús es otra cosa. Se aparece 8 días en comunidad, cada 3 días, signo de resurrección. Y así que uno va viendo que son claves para entender. En cierto momento volverán a morir. Los anteriores, la hija de Jairo, el joven de Naín y Lázaro. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. Es esencialmente diferente, es otra cosa. Explíquemelo. Puedo aproximarme. Y es lo que trata la iglesia a través de la catequesis, ¿no? De hacértelo entender. Pero recuerda que es una vivencia. En su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. No hay reloj, no hay espacio. Trasciende todo esto. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo. La fuerza de Dios. Participa de la vida divina en el estado de su gloria. Ese amor perpetuo y eterno que lo llevó a donar la vida por nosotros, librándonos del pecado. Tanto que San Pablo puede decir de Cristo que es el hombre celestial. A la cual estamos nosotros llamados a llegar a ser hombres celestiales, hombres y mujeres según el resucitado. Hermosa experiencia que a lo largo de estos 50 días de Pascua vamos meditando, vamos reflexionando y vamos tratando de vivenciar, para recordar que al fin y al cabo el verdadero cuerpo de Jesús resucitado que transita, que camina por las calles de hoy en nuestras ciudades y en nuestros pueblos, es la iglesia. Nosotros, piedras vivas, hombres y mujeres renovados en el Espíritu, por la acción del Espíritu, a través del bautismo, de la confirmación, somos los que, a través de nuestras acciones llenas de amor, le hacemos presente. Bueno, pues hasta aquí nos llegó hoy el tiempo. Ánimo pues, Cristo vive y nos quiere vivos. Ánimo, hermanos y hermanas, y que esta experiencia de resurrección nos ayude a profundizar poco a poco, cada día, un poquito, según nuestra capacidad de entender y vivir este gran misterio de nuestra fe. Felicitamos a la Virgen, la saludamos y le decimos: Reina del cielo, alégrate. Aleluya. Porque el Señor, a quien has merecido llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra. Aleluya. Ruega al Señor por nosotros a Dios. Aleluya. Alégrate, Virgen María. Aleluya. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en este nuestro programa. Mi camino de fe, pasito a pasito. Buenas tardes a todos y a todas. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Los cuatro moverán las montañas.
Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio.